Gloria a Dios. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por nuevamente estar congregados en su nombre. Y porque el Señor siempre tiene algo nuevo que darnos. Porque si no hay algo nuevo, entonces nos estancamos. Por eso dice la palabra, nuevas son cada mañana tus misericordias. Debe de haber algo nuevo, así como el maná del siguiente día era nuevo. No se podía guardar maná de un día anterior. Se engusanaba. Eso quiere decir que si estamos dando lo mismo y lo mismo, el mismo maná, se vuelve letra. Y a engusanarse se refiere de que la muerte. Toda persona que se muere se engusana. Entonces por eso el maná se engusanaba. Había israelitas que no querían recoger el siguiente día, entonces guardaban. No sé por qué lo hacían, pero habiendo un maná nuevo, ¿para qué querer algo viejo? Habiendo tanta palabra, ¿para qué estar predicando lo mismo? No digo que no se repitan algunas cosas, porque el día sábado, del viernes sí se podía guardar para el sábado. Algunas cosas se pueden repetir, pero pocas. Siempre tenemos que tener algo nuevo. Algunas veces tenemos menos, otras veces tenemos más, pero siempre debe de haber algo nuevo. De lo contrario se vuelve letra y la letra mata. Hemos puesto el ejemplo que en aquellos tiempos los pañuelos que se ponía Pablo alrededor de su cuello o con los que se secaba, la palabra enseña de que sanaba a la gente donde llevaban los pañuelos. Pero eso ya, esos pañuelos, aunque alguien los encontrara en una urna y tuviera las iniciales de Pablo, y que estos pañuelos pertenecieron a Pablo, ya no sanan a nadie. ¿Y qué pasó? Si antes sanaban y ahora no. Sí, porque se volvió viejo. Y todo lo que se vuelve viejo ya no da vida. Por eso debe de haber algo nuevo. Y si se menciona algo del pasado, lo nuevo le da vida a lo que estamos repitiendo. Pero si repetimos sin nada nuevo, entonces se vuelve letra. Por eso es que Génesis 15, 9 dice, y le dijo, traedme una becerra de 3 años. O sea, le dijo Dios a Abraham. Todavía no se llamaba Abraham, sino Abraham. Y le dijo, traedme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Toma todo esto. Él tomó todo esto y lo partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió un sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él.
Señor, te damos gracias por Cristo, por tu palabra. Te damos gracias porque te congregas y nos congregamos contigo. Tú eres nuestro templo y nosotros somos tu templo. Moramos en ti y tú moras en nosotros. Haznos un espíritu con tu Hijo amado para que podamos expresar la palabra viviente. En el nombre de Jesús. Siempre debe de haber, decíamos, algo nuevo. Porque el maná era nuevo cada día, excepto el que se recogía el viernes, porque se recogía una doble porción. El viernes se recogía una doble porción para el sábado, para que hubiera alimento el día viernes y el día sábado. Entonces, el apóstol Pablo dijo, no me canso de repetirles lo mismo. Pero luego dice en Hebreos, vayamos hacia la perfección, buscando la palabra más madura, dice. Eso dice Hebreos. Dejando atrás, dice, la palabra de los comienzos, vayamos a la palabra sólida. Porque dice Pablo, yo les quiero dar alimento sólido, les dijo a los hebreos y a los corintios. Pero no soy capaces de retenerlo y por eso es que los vuelvo a dar leche, porque todavía sigue siendo niños. Yo le preguntaba a un ministro que si él diferenciaba entre la leche y el alimento sólido. Y él no sabía. ¿Qué es leche y qué es alimento sólido? La palabra de gracia y la palabra de vida. La palabra de gracia es toda leche. La palabra de vida es mezcla entre leche y sólido. Pero la palabra de justicia es plenamente sólida. Porque tiene que ver con el ministerio celestial. Lo demás tiene que ver con cosas que nos atañen en la vida, mensajes que usted necesita para mantenerse en el mundo y no sucumbir en la desesperación. O sea que la palabra de la leche le ayuda para que usted se porte bien, pues, mejor dicho. Por eso es que le dicen a uno los predicadores, sea humilde, hermanos, consagres, hermano. No hay que ser hipócritas, hay que ser santos. El Señor viene pronto, todo eso es leche. La imposición de manos, el echar demonios, todo eso es leche. Mensajes evangelísticos, todo eso es leche. Y aún esos mensajes que se le predican a multitudes y los hacen brincar y muchos de ellos caen al suelo, todo eso es leche. Entonces el alimento sólido es para unos pocos. No es que Dios tenga excepción de personas, es que pocos lo entienden y pocos lo quieren. Por ejemplo, las multitudes, dice la palabra, siempre estaban dispuestos a ir detrás de los milagros. Iban con Jesús, pero el propósito eran los milagros, ese es el propósito. Pero
el Señor, cuando se trataba de dar palabras sólidas, se iba al Monte de los Olivos con un grupo pequeño. Y cuando quería dar algo más sólido todavía, reducía más el grupo a 3 personas. O sea, de las multitudes los reducía a 12 y de los 12 los reducía a 3. Cuando fueron al monte de la transfiguración, el Señor les dice, cuando ya venían descendiendo, no hablen de esto, dice, todavía. Porque Pablo dice, 14 años viví recibiendo cosas profundas. Y luego dice, y cuando en esos 14 años fui arriba, dice, a oír y ver cosas que no me he permitido hablar porque todavía no soy capaces. Entonces, ¿en qué radica? En que seamos capaces de entender. El problema es la mente, hermanos. Es por eso que yo me dedico a la palabra y no a oír nada afuera. Dios hizo un pacto con Abraham mediante el Cristo crucificado y resucitado. Los 3 tipos de ganado ofrecido en este sacrificio representan a Cristo en su humanidad y en su divinidad. Por ejemplo, partió los animales, pero no partió las aves, porque lo que partió se refiere a la humanidad. Lo que no partió se refiere a la divinidad. La divinidad no la tocó el sacrificio, tocó la humanidad del Señor, pero no tocó la divinidad. Por eso es que las aves no fueron partidas, solo fueron partidos los animales. Por eso dice aquí. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una delante de la otra, mas no partió las aves. Es fácil entender, bueno, no es fácil, pero es más fácil entender por qué partió los animales, pero ¿por qué no partió las aves? En pocas palabras, ¿por qué dejó vivas las aves? Porque lo que muere es la humanidad del Señor. Lo que vive es la divinidad del Señor. Por eso es que las aves no fueron partidas. O sea, no murieron, pues. Murió el becerro, el carnero, la cabra, pero no las aves. Entonces, si no entendiéramos esos 2 puntos, podemos creer que el Señor sufrió, era débil, porque la palabra dice que Él era débil, sí, era débil, como cabra, como carnero, como... Así es, ahí era débil, pero no como las aves. Alguien diría, ¿qué es más fuerte? ¿Un toro o una ave? Parecería que el toro. Ah, sí, pero ¿cuántos toros no matan? Y las aves no es tan fácil de matarlas porque siempre están arriba. Son débiles si estuvieran abajo, pero son fuertes porque vuelan sobre todas las cosas. Entonces, la divinidad del Señor es la que está volando siempre sobre todo. Por eso el ministerio terrenal está abajo. Y el ministerio celestial está arriba. Por eso no es fácil entenderlo.
porque los tres clases de animales son grandes, pero las aves son pequeñas. Una tórtola, un palomino. ¿Qué tamaño es una tórtola y un palomino? Pequeños. No es fácil entender el ministerio celestial. Entonces, se ofrecieron tres tipos de ganados y las dos clases de aves vivas. Representan a Cristo en su divinidad, que voló alto, como aquel que vive y resucita para siempre. Mire, cuando el Señor le dice a Marta, por ejemplo, en Juan 11, 24 y 25, le dice a Marta, Él va a resucitar, le dijo, refiriéndose a Lázaro. Él va a resucitar. ¿Y qué dijo Marta? Sí, yo sé que va a resucitar en el futuro. No, Él va a resucitar hoy. Mire ¿cómo podríamos decir? Lo dañino de no entender bien la palabra. Por eso los que predican siempre en la leche, bueno, y a veces no predican ni la leche porque predican leche adulterada. Siempre le están diciendo a las personas, arréglese, santifíquese, sea santo, todo es el futuro. Como queriéndole decir, ahorita usted es un carnal, un pecador, usted es un sinvergüenza, usted es un acá allá. Necesita ser esto, necesita ser humilde, necesita ser manso, necesita ser esto. Pues sí, si está en el ministerio de la leche adulterada y no entiende la palabra, pues sí, siempre va a estarle diciendo a las personas que son, con el caso del ladrón, cuando le dijo el Señor al ladrón, dice, sí, dice Señor, cuando vengas en tu reino, viendo al rey ahí, teniendo al rey a la par, y le hablaba que cuando regresara a reinar, pero si él siempre ha sido rey. Eso le dijo a Marta, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Como yo soy la resurrección, no necesito resucitar a nadie en el futuro. Yo soy. El yo soy se refiere que lo mismo que le dijo al ladrón, hoy, no mañana, hoy estarás en el paraíso. Usted no necesita morirse para estar en el paraíso. Físico sí, pero ya estamos en el paraíso. No necesita el futuro para estar en el reino. No, porque eso lo dijo a Marta. Yo soy la resurrección. ¿Y qué le dijo a Pilato? Yo soy el rey. No un rey de esos no, yo soy un rey. Porque si yo peleara un reino terrenal, entonces los ángeles pelearían por mí. Tengo muchos súbditos. Pero mi reino no es de este mundo. Así que usted es un rey de un reino que no pertenece a este mundo. Usted es un rey de un reino eterno. Así que no espera reinar en el futuro. Usted ya es un rey. Así que si le dice a la gente que es una cosa, porque ve una cosa y desea que esa persona sea otra cosa, entonces usted está torciendo la palabra. Usted está como Marta. Yo sé que un día va a resucitar, no hoy, porque yo soy la resurrección. Yo sé que un día vas a venir a reinar, Señor, no hoy, porque yo soy rey. Para esto nací, para ser rey. Por eso es que las aves no fueron partidas, porque representan la divinidad. Los tres grupos de animales sí fueron partidos. Por eso Cristo fue muerto en su humanidad, pero vive en su divinidad. Dice Juan 14, 19 y primera de Pedro 3, 11. Entonces, ¿qué representa la novilla?
porque son 3 tipos de animales y 2 tipos de aves. En pocas palabras, son 5 tipos. La novia era para ofrenda de paz. Eso representa la novia. Oiga, una novilla. Son tan bravas, hermanos. ¿Usted no ha visto una novia? Bravas. Cornel. Pero mire, representa la paz. ¿No hay hermanos que parecen novillos? Pero representan la paz. No, que este hermano es un problema, es problemático. Para su cabeza sí. Pero para Dios representa la paz. Cada hermano, hasta el más enojado, representa la paz. Pero ¿cómo puede representar la paz? Bueno, porque la palabra lo dice. Que la novilla era para la ofrenda de paz, dice Levíticos 3:1. La cabra, mire pues, para la ofrenda por el pecado. ¿Y qué fue lo que ofreció Jacob cuando Isaac le dijo, ve y búscame un animalito? Una cabra fue a traer. Así que un hermano cabra es para la ofrenda del pecado. Y un hermano novilla es para la ofrenda de la paz. Y estos son tipos de Cristo. ¿Puede creer eso usted? Que la novilla y la cabra representan al Señor. Cristo fue ofrecido como ofrenda para el pecado y como ofrenda para la paz. Eso lo vemos en Levíticos 4:28 y Levíticos 5:6. ¿Y el carnero para qué? El carnero representa, es un sacrificio para el holocausto. ¿Qué es el holocausto? Cuando el carnero era quemado. O sea, la novia y la cabra fueron sacrificadas. Cristo como el carnero y como la cabra en figura, pues. Fue crucificado en la cruz del Calvario. Pero como carnero fue hecho holocausto. ¿A dónde? En el centro de la tierra. Así que el Señor representa la paz, representa la ofrenda para el pecado y también fue hecho holocausto, fue quemado, fue hecho ceniza por nosotros. ¿A dónde? En el centro de la tierra. Se recuerda que cuando el Señor resucitó y fue a ver a los 7 discípulos que estaban en Juan 21 en una pesca, que por cierto no habían pescado nada. Y el Señor les preguntó, ¿tienen algo de comer? Y entonces ellos dijeron, no. Entonces Juan reconoció que era el Señor, Pedro nadó y todos también llegaron a donde estaba el Señor y el Señor los estaba esperando con un pez asado sobre las brasas. ¿Quién ve eso? Todos ven el sacrificio de arriba, pero no ven el sacrificio de abajo. Porque el cordero no solamente era sacrificado, sino quemado. Quemado.
Así que el Señor fue hecho sacrificio en la cruz, ahí derramó su sangre, y fue hecho ceniza en el centro de la tierra. No en su divinidad, sino en su humanidad. No me diga cómo fue eso, pero que fue. No necesariamente vaya a pensar usted que se hizo polvo así, y que andaba el polvo volando allá abajo. Solo Dios sabe cómo fue ese sacrificio. Pero damos gracias al Señor porque el Señor... Entonces, ¿por qué es importante el holocausto? Porque si Él no hubiera sido hecho holocausto, nosotros hubiéramos sido libres de alguna medida del pecado aquí sobre la tierra, pero abajo, hubiéramos tenido que ir abajo. Por si algún día alguien se tiene que ir abajo, porque muere y muere sin haber alcanzado cierta medida que el Señor le pide, pues va a tener que, si se muere antes, pues, de la gran tribulación, va a tener que ir allá abajo a sufrir alguna que no queremos saber, no queremos que nadie vaya ahí, pues. Pero uno dice, cuando una persona la está uno ahí velando, dice, se fue con el Señor, dice, si se fue bien, sí. ¿Le pertenece al Señor? Sí. Pues sí. Pero no podemos asegurarle a nadie que se va al seno del Señor y que el Señor lo recibe. Depende cómo se va. Y si esto es porque, imagínense usted, que el Señor manda a un borracho a la gran tribulación, un ejemplo. Lo manda porque dice que los borrachos no heredan el reino. Lo manda a la gran tribulación, el borracho. Que andaba tomando, era un tomador público. Público quiere decir que toma y a un video se pone, cristianos, ¿eh? No estoy hablando del mundo, cristianos, que aparte de la vergüenza de ser un cristiano borracho, que es una vergüenza, lo publica. Es doble castigo, doble miseria. Imagínense que ese cristiano borracho, que no solamente es un pecador secreto, sino que es un pecador público. Un pecador secreto se refiere a un pecador que toma. Estoy hablando del ejemplo de un cristiano que toma, pero le da vergüenza, se esconde. Y si usted viene ya al hermano que usted conoció, que toma y viene con una cerveza en la mano, por ejemplo, pero él cuando lo ve a usted, se esconde, le da vergüenza. Bueno, esa es una clase de pecador que va a recibir menos castigo. Pero supóngase que otro toma, pero él le vale. Hasta se toma, ¿cómo se llaman esas? Cuando se pone el teléfono así. Hasta eso se pone, con la botella ahí. Esa clase de pecador que avergüenza al reino, avergüenza al Señor. Imagínense que ese se muere y luego le decimos, oh, el Señor lo tiene en su seno. Y al otro borracho, que vino el Señor ahora y agarró a los borrachos y los metió a la gran tribulación.
Y este borracho que se muere, decimos que se fue con el Señor. ¿Y cómo que este borracho el Señor los manda a la gran tribulación? Y a este borracho que se muere, le decimos que se va al paraíso o al seno del Señor. ¿Cómo podría ser eso? Tiene que ir a un lugar. Por haber expuesto su pecado. No importarle mancillar el nombre del Señor. Es un delito grave. David se acostó con Betsabé, cayó en un pecado, pero se escondió. Pero Absalón no. Absalón se subió a la azotea, dice. Y delante de todo, dice. ¿Y cuál fue el fin de Absalón? No fue el mismo fin de David. David obtuvo misericordia, porque aunque pecó, pero le daba vergüenza. El otro no, el otro pecó y aquí estoy, dice, tomándose las fotos. No. Y me va a decir usted que va a ir allá, se muere y va a ir al paraíso. No lo van a mandar al lago de fuego, pero lo van a mandar a un fuego. Porque muchos piensan que yo porque predico y digo que hablo de la misericordia y que estoy dando a entender de que podemos vivir como nos dé la gana. No. Jamás. Está hablando a alguien que ha pasado por el fuego, ha pasado por... Porque aquí estos animales los pasaron por un horno, estos animales. Y por una antorcha. No vaya a creer usted que para llegar a esta clase de entendimiento ha sido mascando chicle o riéndome. Peque, hermano, y todo está bien. No. Si yo encontrara a un hermano que toma y él se escondió, le da vergüenza, el Señor lo va a tratar con menos severidad. Pero alguien que lo hace público y no le importa que los que lo conocen o la conocen sepan que era un cristiano y que sale y publica su pecado y no le importa. Eso es duro. Eso es muy duro. Y dice, ¿se acuerda que dice, todo sale a luz, dice, ¿verdad? Todo sale a luz, dice. Sí, pero cuando el Señor lo saca a luz, usted tiene más misericordia. Va a recibir cierto castigo, pero recibe misericordia. Pero el que no lo saca a luz, no lo sacan a luz el Señor, no, que Él lo saca a luz. Él o ella. Es otra cosa. Así es que no creamos, hermanos, de que podemos vivir como nos da la gana. No. Pero cuando sé que un hermano se compunge, nunca se me olvida un hermano que venía fumando y cuando me vio, hermano, ese hombre cae y se traga el cigarro. Cae y se lo traga cuando me vio. Y encontraba a otros
que platicaban con uno. Y ahí delante de uno sacaban el cigarro. Y cristianos, habían sido cristianos viejos. Años sirviéndole al Señor y sacaban el cigarro. Disculpe, hermano, hasta así le decían. Disculpe, hermano. No sé si le ofende el humo. Todavía le decían eso a uno. Y me va a decir usted que uno es un pecador con una conciencia todavía activa. El otro es un pecador con una conciencia cauterizada. Ah, sí, pero... Y si nos hacemos amigos y andamos ahí de amigos, podemos visitar a un hermano y saber, el hermano falló, el hermano está allá y vamos, y el hermano ahí avergonzado, sí, hermano, sí, sí. Pero con un público. Ni asomarse. Porque contamina. Eso sí contamina. Un hermano así cohibido que le duele, él no contamina. Porque este que se acostaba con la mujer de su papá, todos lo sabían. Y él servía ahí. ¿Ah? Y le decían, ¿y no te da vergüenza de que la esposa de tu papá? Que él ya está viejito y pues yo estoy pollón. ¿Y qué pasó con Rubén? Rubén era el primogénito. Se acostó en la cama de su papá con una mujer. ¿No hay hijos que hacen eso, no? Meten a la mujer y se acuestan en la cama de los padres, ahí se acuestan. O hombres, que la esposa o el esposo se va y meten a la mujer en la alcoba. Esos son los que se llama que mancillan el hecho. Así es que, por eso es que hay medidas de animales. Porque hay medidas de pecados y medidas de sinvergüenzas. Descarados. No les importa. Así es que el carnero es para el holocausto. Que todos tuvieran 3 años de edad, todos los animales tenían 3 años de edad, significa que Cristo fue ofrecido a Dios y fue crucificado y resucitado. Según Juan 2:19, Juan 11:25, Hebreos 9:14. En tipología, la tórtola representa una vida de sufrimiento, mientras que el palomino representa una vida que cree, o sea, una vida de fe. El palomino tiene que ver con la fe y la tórtola con el sufrimiento. Usted quiere ver el ministerio celestial, tiene que ser una tórtola sufrida y un palomino de fe. Para entender el ministerio celestial, así es. Por eso es, ¿cuál es el pecado involuntario? El que le da vergüenza. ¿Cuál es el pecado voluntario? El que no le da vergüenza cometerlo. Ese pecado voluntario.
Por ejemplo, el pecado involuntario que David cometió con Betsabé no le acarreó tantos problemas. El que le acarreó problemas fue el pecado voluntario de haber matado a Urías. Y usar a otros, ni siquiera él quiso matarlo, usó a otros para matarlo. Y por querer matar a Urías murieron hombres buenos. Porque le dijo David al general, ahí te va Urías, ponlo al frente de la batalla para que muera. Y los valientes, los mejores hombres que acompañaron a Urías, hicieron que Urías se acercara al muro para que lo mataran. Pero murieron, oiga, murieron valientes de David. Y cuando le dijo el general a David que había muerto Urías, y luego el general que sabe que no debía haberse acercado tanto al muro, le dijo, me acerqué mucho al muro y murieron valientes. Entonces David debía haberle dicho, pero ¿por qué tú eres un insensato? Sabías que no te debías acercar al muro, por eso perdimos a estos grandes hombres. Tú no eres digno eres digno de muerte por haber hecho eso. Porque eso no debe de hacer un general, acercar a sus hombres al muro donde estaban todos los flecheros. Y David los acercó, el general los acercó, porque David quería que mataran a Urías. Y cuando el general le dijo a David que había muerto Urías y también valientes, y para no recibir el castigo, el general le dijo, murieron valientes porque me acerqué al muro, pero también murió Urías. ¿Y sabe qué dijo David? Sí, dijo David, no te preocupes, le dijo. En vez de decirle, mereces la muerte por haber hecho eso, arriesgar a esos hombres, no te preocupes. Unos vienen, otros van. En la guerra es así. Eso fue lo que le causó el problema a David. Descaradamente dijo, no. Y dice, no, que David era conforme al corazón del Señor, por ratos. Por ratos, sí. Usted puede ser una paloma por rato y un diablo también. Al caso Pedro no era una paloma y luego un diablo. Oiga, arriesgó a sus mejores hombres, los mataron solamente por encubrirle el pecado a él. Eso ya es un pecado voluntario. El involuntario, él era el rey. Betsabé estaba ahí bañándose. Pecó, sí. Iba a recibir un castigo, sí, pero menor. Pero cuando ya todos supieron la maldad que hizo, ahí sí. Ahí le vino. Todos somos pecadores, pero involuntarios, nos da vergüenza. O el caso de usted cuando se pelea con el marido y le dice un montón de cosas y gritan y pelean. Usted va a ir a decir, viera lo que le dije yo a mi marido. Viera lo que hice. No, le da vergüenza andar diciendo tanta cochinera que uno piensa y uno medita. Nadie se atreviera a decir, yo pienso esto. ¿Quién dice eso? ¿Quién? Yo pienso esto. O yo pienso esto de usted. O volteé a ver a alguien y tuve malos pensamientos hacia una hembra, hacia un varón, lo que sea, malos pensamientos. ¿Quién dice?
Pero esto que no les da vergüenza. Ahí donde dice son sinvergüenzas. Pecado voluntario. La diferencia. Estas dos mujeres que habla Primera de Reyes, las dos rameras, las dos eran pecadoras. Las dos eran rameras, sí. Pero no eran igual de pecadoras. Porque una era cruel. Mire que cuando dijo el rey Salomón, dijo, vamos a partir el niño en dos pedazos, pues, dice, porque esta dice que es su hijo, la otra dice que no, que es su hijo, esta dice que el vivo es suyo, la otra dice que no, que es el muerto el de ella, y bueno, y están, pues partamos al vivo, ya se murió uno, pues partamos el vivo por la mitad. ¿Ah? Y dice una de ellas, dice, sí, dice, que lo partan. ¿Ah? ¿Y qué dice la mamá? No, dice, mejor déselo vivo. Prefiero que se lo lleve y no verlo ahí, partiéndolo por la mitad. ¿Quién va a querer ver a un niño agarrar una espada a su propio hijo y ver el grito, el lloro, la sangre, ver ese trauma? Pero mire la otra, era una ramera, sí, pero ramera pública. Esa llegó allí, llegó a ser ramera porque le gustaba. Le gustaba el dinero, le gustaba el placer. La otra, Dios sabe qué la hizo llegar ahí. Y la recompensa fue que le dieron el niño vivo. Y la otra se quedó con el muerto y con su crueldad. No podemos juzgar a todos los rameros y a todos los borrachos por igual y a todos los pecadores por igual. Uno no puede. Dos personas se pueden suicidar por tirarse de un puente. No podemos juzgar a los dos igual. No sabemos los motivos de cada uno. No estamos diciendo que uno es bueno y el otro es malo. No, pues si no dijera la Biblia la ramera buena y la ramera mala. No dice eso. Los dos, pero no tenían la misma conciencia. Una todavía sentía dolor por lo que hacía. Cuando dice que le dolía, tenía compasión por el niño, se refiere que lo que hacía le daba vergüenza. La otra no. Así es que no todos pecan igual. Porque tenemos esta carne maligna. Sí, pero muchos se disfrutan, ¿eh? Muchos son crueles. Otros son crueles porque los trataron crueles en la vida y sufrieron y sus padres fueron duros con ellos y por eso tienen esa tosquedad. Pero hay otros porque religiosos, crueles. Se sentencian. Ninguna sentencia sobre otro hermano, ninguna sentencia que uno lanza sobre otro hermano, le cae al hermano, vuelve siempre a uno. Siempre vuelve. El juicio que uno lanza, sea por el nombre del Señor o el nombre de Él mismo, regresa. Regresa. Hasta el día de hoy, nada de lo que se ha dicho de mí se cumple. Regresa. Pero lo que el Señor me dice a mí, eso sí se cumple. No tiene necesidad de que yo le diga al Señor, Señor, a sufrir a esta persona. Si va a sufrir.
¿Para qué? Sí, ya está escrito que todos sufrimos. Pero solo acuérdese que el pecado lo alcance es una cosa, que lo sigamos es otra. Que el toro me corneó porque iba pasando cerca de él es una cosa, que yo lo toreé para que me corneara es otra. Que el diablo me sigue y me alcanzó un día, pero que otra cosa, que yo lo ande buscando. Esa es otra cosa. Pecado voluntario e involuntario. Que la carne me alcanzó, otra cosa, que yo la satisfaga, es otra cosa. Todo depende de la conciencia. La conciencia es la que le dicta, mira, lo que hiciste no está bien, ahí está, la conciencia. Pido perdón al que sea ofendido. ¿Cuántos hermanos no he ofendido? Pido perdón. No tengo problema en pedir perdón y en dar el perdón. Pero le pido al Señor que aunque soy un pecador, sea un pecador involuntario. Y no que me deleite en el pecado. Que sea borracho, pero de esos. No voy a creer que soy borracho, porque no va a pensar usted que yo soy borracho, pero que sea un borracho que me da vergüenza hacerlo. Y no un borracho que no me importa que se den cuenta que soy borracho. O que soy esta clase de pecador, o que soy esta que no me importa. ¿Qué es? Así es la vida, hay que disfrutarla, así dice. Hay que disfrutarla. Ah. Sigámosle pues. A ver hasta dónde llegamos. Porque esta palabra no se mofa. Nadie se mofa de esta palabra. Nadie. Esta palabra es de peso. Nadie. No he visto a uno que se aparte de esta línea y termine riéndose. Tarde o temprano, la cruz le pesará. Pero si somos pecadores involuntarios, el Señor nos dará la misericordia. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos constantemente, le pedimos perdón al Señor y lloramos ante Él cuando sentimos en el corazón que le hemos ofendido. Puesto que el número 2 significa testimonio, según Mateo 18:16, 2 Corintios 13:1, las dos aves vivas dan testimonio de que Cristo, como aquel que resucitó, ha ascendido. Las aves ascienden. Por eso son dos aves, porque el número 2 significa testimonio. Por eso dice, ¿verdad? Ve y busca uno o dos testigos. Porque en boca de tres testigos, ¿verdad? El que va y los dos que van con él dan testimonio, dos dan testimonios, o sea que el número 2 significa testimonio. Testimonio. Las dos aves nos dan testimonio de que el Señor resucitó y ascendió. Es un hecho. Y son 3 clases de animales, más las dos aves son 5. Y el número 5 significa responsabilidad. Eso quiere decir que el Señor es responsable de todo. Si usted le pide misericordia al Señor, Él se responsabiliza de su vida.
soy un pecador involuntario, le pido perdón al Señor por lo que he ofendido, por lo que he hecho. Si alguien viene y me dice, hermano, estuvo mal lo que usted hizo tal día, sí, hermano. Claro que está mal. Pero no va a vivir sacándomelo usted cada rato, porque aquí dice que el Señor certifica de que Él se responsabilizó de mi vida. Él da testimonio de que Él se responsabiliza de mi vida. No me responsabilizo yo, se responsabiliza Él. Porque el número 5 significa responsabilidad. Él es responsable de darnos la gracia, de darnos la vida, de darnos, amarnos entrañablemente, llevarnos, comenzar la obra, terminarla. Él se responsabiliza, Él es el responsable de nuestra vida. De darnos el pan nuestro de cada día, Él es responsable. Así es que los 5 clases de animales significa que el Cristo crucificado ahora es nuestra vida. Es quien lleva toda la responsabilidad de cumplir el propósito eterno de Dios. Es un hecho. La obra que Él comienza, la termina. No me preocupo de eso. Mi preocupación es mantenerme en la línea. Y la línea viva mi conciencia. Mientras me tenga en la línea de la verdad, mi conciencia se mantiene activa. Me salgo y me vuelvo un religioso, se inactiva. Así que si queremos mantener activa nuestra conciencia, debemos siempre mantenernos en la línea de la verdad. Según el versículo 10, fue Abraham, vamos a ver el versículo 10, ¿sí? Que Abraham fue el que partió los animales. El hecho que Abraham partiera los animales y dejara vivas las 2 aves, significa que Abraham se identificó con la muerte humana del Señor y se identificó con la vida divina del Señor. Se hizo uno con el Cristo crucificado humanamente y con el Cristo resucitado divinamente. Abraham lo hizo, él partió. No que Israel, los malos crucificaron al Señor. No. Fue Abraham, un hombre bueno. Fue el que partió las aves, partió los animales, perdón. Todos tenemos que verlo en revelación, que el hecho de que Cristo fuera crucificado por nosotros y porque nosotros lo crucificamos, no debe de ser para nosotros una derrota el hecho de que nosotros lo partimos a Él. Como Salomón que quiso partir al niño. Como el pan que comemos nosotros lo partimos en la cena del Señor. Significa que nosotros fuimos responsables y tomamos responsabilidad, y esa responsabilidad nos identifica. Que nosotros sacrificamos a Cristo ofreciéndolo al Padre. Nosotros lo ofrecemos al Padre. ¿No es lo que hacían los israelitas, pues? Agarraban un palomino, agarraban un cordero, y ellos lo ofrecían en sacrificio. Nosotros crucificamos a Cristo, sacrificamos a Cristo y lo ofrecemos. Y el Padre lo recibió con amor y gloria. El gran sacrificio. Y con ese sacrificio fuimos nosotros, en ese sacrificio que ofrecimos, porque nosotros ofrecimos a Cristo, lo crucificamos y nosotros lo ofrecimos al Padre en sacrificio, en holocausto. Lo quemamos y lo ofrecimos en holocausto. Así es que nosotros, al recibir el Señor esa ofrenda de nosotros que le ofrecimos, al Cristo hecho cordero lo ofrecimos, entonces nosotros recibimos el agrado del Padre, porque lo que ofrecimos es tan santo, tan puro y tan grande, es tan extraordinario, que recibimos la recompensa de lo que ofrecimos.
Como usted ofreció algo tan grande que es al Cristo hecho sacrificio, usted va a ser grandemente recompensado porque el Padre se deleitó en ese sacrificio tan hermoso que usted le ofreció. El versículo 11 habla de las aves de rapiñas que vinieron y querían y que Abraham las espantaba. Y el diablo siempre va a querer interponerse en que usted mantenga ese sacrificio delante del Señor. Las aves negras, aves de rapiña, que nos quieren quitar. ¿Sabe cuándo le quieren quitar a usted de las aves de rapiña lo que usted ofrece? Que hacerlo sentir a usted culpable, hacerlo sentir a usted pecador. No, hermano, cada vez que usted recibe el lavatorio de la sangre del Señor, siéntase puro, siéntase digno. No deje que el diablo le acuse. Olvidémonos del pecador voluntario. Ese está aparte. Pero usted es un pecador involuntario. ¿Y cómo sé que soy un pecador voluntario? Porque me da vergüenza. Me duele. Me duele. Quisiera agradar al Señor más. Quisiera. Tengo tantos deseos en mi corazón. Me duele cuando quiero escudriñar más profundamente la palabra. Me duele cuando quisiera invocar más al Señor. Me duele cuando quisiera yo hacer una obra hacia mis hermanos más extraordinaria. Me duele hacer tantas cosas. Porque el pecado está en saber hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, uno tiene deseos buenos, pero no lo hace. No solo por no hacer, sino unos no hacen y otros, pudiendo haberlo hecho, no lo hicieron. Y para ir finalizando, el versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morarán en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Fue cuando vio la oscuridad, le dijo que venía una oscuridad sobre el pueblo de Dios. 400 años serían esclavos. Pero que después de los 400 años, le dijo, saldrían de ahí ricos, con grandes riquezas. ¿Ah? Porque para nosotros 400 años, pues, muchísimo. Pero para el Señor son como 400 segundos o menos. ¿Ah? Porque eso significa que Dios le habló a Abraham de algo negativo y que todo redundaría en algo tan positivo. ¿Y qué les daría? Les daría de los dos ríos donde hubieron los dos más grandes conflictos, el río Nilo y el río Éufrates. Desde el río Nilo hasta el río Éufrates le daría al pueblo de Israel. Y a nosotros. O sea que desde todo el río Nilo representa lo que es el mundo. Se lo daría todo eso. ¿Se acuerda el río Nilo cuando el pueblo se convirtió en sangre y muchas cosas se hicieron en el río Nilo, que todavía existe pues en Egipto? Y luego el río Éufrates, donde va a entrar todas las tropas para atacar a Israel y rodearlas las naciones. El ángel secará parte de ese río para que entren las naciones, atacar a Israel, los ejércitos. Pero se lo dio. Algo tan negativo que ve que en el mismo río que Dios le dio, a Israel se meten los enemigos. Sí, hermano. Los mismos sacrificios que Abraham hizo para el Señor, las aves venían y querían devorarlo. Siempre hay muchas cosas negativas, pero todo eso no anula el plan de Dios para con usted y para la iglesia.
El río Nilo se lo da, sí, pero mire cuántas cosas no pasó en el río Nilo, plagas y todas esas cosas. El río Éufrates sí lo dio, sí, pero mire cuántas cosas pasan. Hasta un gran ejército entrará por ese río que Dios se le ofreció a Israel. Que Dios nos ha dado a Cristo, sí, pero muchas cosas pasarán. El Señor dijo que no venía a dar paz, sino guerra, que no ponía, sino iba a poner la espada y él iba a poner uno en contra del otro. Siempre es así. No es anormal que nos peleemos, el Señor dijo. Unos se aborrecerán, se entregarán unos a otros se traicionarán. Es normal. No, hermano, no le duele a usted, hermano, que mire tanto problema, hermano, que ha pasado y con usted aquí y todo eso. No, me duele si se aparta usted de la línea, pero que me duela a mí sufrir y pasar cosas, no, porque la recompensa es grande. Ningún escándalo debe escandalizarlo. Necesarios son los escándalos. No olvide, hermano. Que nos acusen, que acusemos, que nos critiquen, critiquemos. Y como el tiempo se nos vino encima, dice el 14, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Vea, después de la trapeada queda limpio. Van a salir con gran riqueza. ¿Usted quiere riqueza espiritual? Pues aguante la oscuridad, aguante las aves de rapiña, aguante todos los escándalos, todo. Si usted quiere que Dios lo use, le dé sabiduría, le dé gracia, palabra de vida, la cuadridimensión del amor del Señor, hermano, tiene que sufrir, pero no un sufrimiento de... ¿Y qué pasó con el hermano? Ya está sufriendo, hermano, no quiere que nadie lo vea, está ya escondido. El sufrimiento va más allá. El sufrimiento de Dios es un fuego rodeando el corazón, el espíritu de uno, un fuego, pero que no puede consumir la zarza. Está el fuego ahí, pero no puede consumir la zarza. O sea, no le puede consumir el gozo, no le puede consumir su humanidad, no le puede consumir sus deseos. Siempre está ardiendo, siempre usted está anhelando seguir adelante, aunque está el fuego ahí, encima, problemas. ¿No? Es que usted no se le nota que sufre, me dijo un hermano una vez. Si el que se les notara sería que usted está sufriendo porque se le nota. No, si se le nota, su sufrimiento no es de Dios. Si el ayuno se le nota, no es de Dios. Porque aguantar hambre no es ayuno. El ayuno es que usted no puede comer, no siente hambre de comer, porque usted tiene un dolor, pero nadie lo ve. Nadie. Al caso, miraban a Pablo llorar. Pablo decía que él lloraba, pero nadie lo miraba llorar. Cuando llegaba a los corintios, no lo miraban hablar en lenguas ni brincar como brincaban los corintios, y decían de que Pablo ni lenguas hablaba. Y lo acusaban de eso, lo acusaban de carnal, lo acusaban de esto y lo otro, porque no lo miraban, porque era un hombre sereno. Sereno, las olas estaban sobre él, pero él en lo profundo de las aguas había una paz. Así era Pablo. Sufría, dice, regocijándose.
siempre estuvo regocijado, dice, porque yo he aprendido el secreto, dice, que en cualquier sea mi situación, todo lo puedo en Cristo. Si usted ve a un hermano ahí todo, ese sufrimiento no viene del Señor. Ese viene de la suegra, de la mujer o del marido o del cualquier sufrimiento. Pero no del Señor. El sufrimiento del Señor, porque la cruz del Señor es, ¿qué dice la palabra? Las cargas del Señor son ligeras, ligeras. No son pesadas, pues. No son pesadas las cargas del Señor. Son ligeras. Así es que si ayuna, dice, que no noten que ayuna, dice. Úngete el pelo, peínate bien, que todos te vean. Que si está muriendo, que no vean los sopilotes encima de usted para que sepa que se está muriendo. Que ya huele a muerto. No, usted debe de mantenerse, que nadie vea su tristeza. Porque el gozo no deja que su tristeza se refleje. O sea que debe de dominar el gozo, la tristeza. Debe de dominar el gozo, el dolor, el sufrimiento. Debe de dominar, ¿no? Por eso Abraham le dijo el Señor, mira, la oscuridad, sí, una gran oscuridad, pero acuérdate que cuando termine todo eso, el pueblo saldrá con gran riqueza. Y como dice el versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ha oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y ahí le dice, y ahí van a morir todos los cananeos, los cebeseos, los semoseos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los gergeseos y los jebuseos. ¿Por qué todos son seos y seos y seos? Hermano, porque todos están conectados. Todos los demonios son bien unidos. Y los que no estamos unidos somos nosotros. Todos debemos de ser cristianos. Cristianos. No, hermano. Los cristianos se acaban cuando comienza otra congregación, ya son diferentes. Otra congregación ya son diferentes. Estos no, estos están bien unidos. El Zeus los une a todos. También organizados, estas potestades. No son personajes, son potestades. Unidas. Unidas. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham, dándole a entender que todos estos enemigos, más las aves de rapiña y todos estos enemigos serían vencidos. Y por el hecho que todos tienen un mismo significado y riman todos los nombres, significan que están organizados como música, como la música, una misma tonada. Están bien unidos y los desunidos somos nosotros, ¿no? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y su sangre nos cubra a todos. Gloria al Señor.